Bueno, creo que ya estamos, así que eh, yo quiero desarrollar hoy, teniendo en cuenta que ustedes ya hicieron un trabajo sobre el Estado de Derecho o el Estado social de Derecho. Entonces yo quiero completar hoy con ustedes la noción del Estado y la Constitución. Habíamos dicho ya que el Estado es una realidad histórica que había surgido ya desde la antigüedad como eh, como una asociación de personas con fines en común. Obviamente esto fue a través de la historia, de las doctrinas, de las legislaciones, hasta lo que pudimos ver en las clases pasadas, de que el Estado hoy tiene tres elementos y algunos hasta dicen cuatro elementos, como son la población, el territorio, y ahí está la dicotomía. Algunos dicen que es el poder y otros dicen que es el poder y la soberanía, entendiendo como que el poder y la soberanía son dos cosas distintas que operan en ámbitos distintos. Entonces, ahí viene la dicotomía. No obstante, ustedes analizaron un breve trabajo, ¿verdad? Sobre el Estado Social de Derecho, que están los comentarios a la Constitución Nacional, ¿verdad? En donde, bueno, la idea era que ustedes comprendan lo que implica el Estado social de derecho que tenemos en nuestra Constitución. Bueno, básicamente la idea es de que, bueno, con la Constitución, perdón, con la Revolución Francesa, lo que sucedió es que se reconocieron las libertades, ¿verdad? Entonces, reconocemos las libertades. Cada uno de ustedes puede hacer absolutamente lo que quiera. Entonces, todos tenemos libertades, libertades. Pero no es lo mismo mi libertad que tu libertad. No es lo mismo la libertad de alguien que está arriba y la libertad de alguien que está abajo. Entonces, esta concepción del Estado social de derecho, ¿verdad? Sobrepasa ya a la del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es un Estado legalmente constituido por una constitución y por unas leyes que lo regulan. Entonces, el Estado social de derecho vendría a ser un Estado que está constituido por normas jurídicas, constitucionales y legales, pero que además de reconocer las libertades y las igualdades, reconoce también las desigualdades. Y entonces se encarga de, desde la misma Constitución, tutelar esas desigualdades. Por ejemplo, en el derecho laboral. Porque decimos, si nosotros decimos que todos somos iguales, no podemos decir que es igual una empresa multinacional que el más inferior de los trabajadores, porque evidentemente que no hay una igualdad económica. Entonces, el Estado social de derecho lo que hace es, bueno, vemos que acá hay una desigualdad, entonces nosotros tenemos que tutelar a la parte más débil. Lo mismo sucede con el derecho de la niñez, donde tenemos que decir, bueno, si hay un conflicto entre derechos, entonces tenemos que ver, este es el derecho del niño y este es el derecho de los mayores. Bueno, el derecho del niño tiene que prevalecer, pero eso tiene que estar plasmado en la Constitución y no tiene que ser simplemente una interpretación, sino que tiene que ser una norma operativa en todo el ámbito. Realmente, así vemos que el Estado Social de Derecho, como ustedes vieron, está prácticamente, no solo en el artículo 1 de la Constitución donde se lo consagra, ustedes vieron que está también en aproximadamente 50 normas, en ese artículo ustedes leyeron, que hicieron un resumen. Entonces vemos que el Estado Social de Derecho no solo está en el artículo 1, sino están diversas normas. Yo solo les estoy dando algunos ejemplos, pero ustedes ya analizaron o ya vieron todos estos artículos donde se consagra este Estado Social de Derecho que existe en nuestro país. Y ya posteriormente, en algún debate, vamos a estar hablando de la última parte, que es la operatividad del Estado, de las normas del Estado Social de Derecho. A ver, por ejemplo, cómo sería la vivienda. Todo ser humano, todo paraguayo tiene derecho a una vivienda digna. Ahora, ¿cómo cumplimos el precepto constitucional de que todos tenemos derecho a una vivienda digna? Entonces, la cuestión pasa
por ahí. Entonces, pasa por ver cómo cumplimos realmente estas normas del Estado Social de Derecho que se encuentran en la Constitución. Bueno, luego nos pide el programa hablar de los derechos fundamentales. Bueno, los derechos fundamentales son derechos humanos, pero además de ser derechos humanos, son derechos humanos que están consagrados en la Constitución Nacional. Y ahí tenemos las garantías constitucionales, como por ejemplo el debido proceso. Entonces, el debido proceso no solamente es una garantía legal, porque está en la ley, sino son garantías constitucionales y por lo tanto son derechos fundamentales porque son derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional. Y dentro de esas garantías tenemos, como les digo, por ejemplo, los derechos procesales. Así tenemos que en materia penal, por ejemplo, encontramos que existen algunos principios que en algún momento no estuvieron consagrados por las leyes, ni mucho menos por las constituciones. Entonces, lo que hace estos derechos fundamentales son derechos que surgieron y que surgieron como derechos humanos, pero que cuando fueron implantándose en las constituciones nacionales se convirtieron en derechos fundamentales. En materia penal tenemos varios, por ejemplo, no ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, o el indubio pro reo. Nosotros buscamos en nuestra legislación que la legislación nos dice en qué caso vamos a condenar, siendo que la Constitución Nacional nos dice que en caso de duda tenemos que estar a favor del reo, a favor del encausado, a favor del imputado. O sea, la Constitución Nacional ya nos está dando un derecho fundamental que está por sobre el Código Penal y sobre las normas de menor jerarquía por el artículo 137 de la Constitución, que como saben ustedes es la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Entonces, la Constitución nos dice que en caso de duda tenemos que absolverlo. Sin embargo, en las leyes encontramos diversas normas donde, si es que no estamos seguros, tenemos que ver más pruebas, tenemos que buscar más, el juez tiene que seguir buscando las pruebas, tiene que seguir investigando para tratar de hallar la verdad real de lo hecho, pero no, la Constitución ya te dice que si dudas, tenés que absolver. Entonces no estamos cumpliendo un precepto constitucional, un derecho procesal, un derecho fundamental, porque está previsto por la misma Constitución Nacional. Entonces, esto tiene que primar siempre en los casos de conflictos normativos, porque decimos, ¿qué vamos a hacer caso? ¿Lo que dice el Código Penal o esa norma que no es muy clara que está en la Constitución Nacional? Pero la norma de la Constitución no tiene lo que ser clara. Porque la norma de la Constitución es la que sienta nada más los principios fundamentales que luego se tienen que ir desglosando en las leyes, en las reglamentaciones, etc. Entonces, la Constitución Nacional es la que debe ser la norma operativa por sobre todas las demás. Lo mismo sucede en los casos de la niñez. Nosotros felizmente tenemos, en materia de niñez, tenemos un código de la niñez que está adecuado a la Constitución Nacional, porque es posterior. Sin embargo, tenemos un código civil anterior a nuestra constitución actual y muchas veces nos preguntamos, ¿pero acaso el artículo 9 de la Constitución, que nos dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe, rige para todo el ordenamiento civil? Porque en el ordenamiento civil encontramos de que hay algunas cosas que podemos hacer y hay otras que no podemos hacer. Pero decimos, ¿pero acaso esto está de acuerdo con la Constitución Nacional? Y ahí tenemos que hacer un análisis, una ponderación para ver realmente qué norma aplicamos, si la norma constitucional o la norma civil. Evidentemente que siempre tiene que triunfar la norma constitucional. Y cuando hablamos de esta ponderación de que, bueno, tenemos dos derechos y uno está en contra del otro, entonces tenemos que ver qué hacemos. Lo que pasó, por ejemplo, con la información de carácter público, porque tenemos dos principios constitucionales. ¿Cuáles eran los dos principios constitucionales? Bueno, siguen siendo principios constitucionales, son garantías constitucionales que se encuentran en la Constitución y que son la privacidad
y el libre acceso a la información. Entonces, tenemos derecho a la privacidad, pero también tenemos derecho al libre acceso a la información. O sea, son dos derechos que podría decirse son contrarios entre sí. Entonces, en esos casos se tiene que hacer una ponderación y tenemos que ver en el caso concreto cuál es el que prima sobre el otro. Bueno, en aquel famoso caso, creo que el año 2013 o 2014, la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, realmente el derecho a la información está por encima del derecho a la privacidad cuando se trata de entes públicos, cuando se trata de dinero público, ¿verdad? Entonces, ese fallo histórico dio lugar a que posteriormente ello sea reconocido por ley. Por eso ustedes hoy en día tienen, no sé si ya tuvieron o van a tener, una materia que se llama Derecho a la Información, donde justamente se ve de que a partir de ese fallo de la Corte, creo que 2013, 2014, a partir de ese fallo de la Corte, entonces se ve de que la información de carácter pública está por encima que mi derecho a la privacidad. Entonces, tenemos que hacer en algunos casos la ponderación. A pesar de que hay algunos autores, ¿verdad? Como van a ver en su momento, hay algunos autores de que dicen que la ponderación es un mito, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo van a ver ustedes en otras materias. Bueno, siguiendo con el desarrollo del programa, tenemos que el Estado democrático liberal es aquel que respetaba, como les dije, la libertad de los ciudadanos. No intervenía, no intervenía. El Estado democrático quiere decir que el Estado respeta la libertad de los ciudadanos y el poder se centra en el pueblo, se centra en el pueblo. Sin embargo, esto del Estado democrático y liberal estuvo en auge luego de salir de un autoritarismo, de un totalitarismo. Entonces, a ver, salir de la Edad Media, entrar a la Edad Moderna, entrar a las represiones y luego llegar a la libertad, por supuesto que era perfecto. Sin embargo, luego nos dimos cuenta de que la libertad o la democracia no es la solución porque existen minorías, existen desigualdades y el Estado no puede simplemente dejar todo libre como para que cada uno se defienda entre sí, sino que el Estado tiene que defender a los no tan privilegiados o a los que tienen alguna desigualdad, ya sea económica, social, política, jurídica, etc. Bueno, el surgimiento del Estado social y democrático de derecho entonces se dio cuando el Estado admitió esas desigualdades existentes y bueno, se volvió más tuitivo hacia los menos favorecidos. Eh, Luego, cuando hablamos de democracia, tenemos que existen eh, varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Como por ejemplo, la democracia es el gobierno de la mayoría y el gobierno del pueblo. Y la democracia, el pueblo la ejerce por medio del sufragio, o sea, por medio del voto. Y acá es donde me quiero detener un poco y quiero hacer un análisis breve. A ver, supongamos, bueno, no supongamos nada, vamos a los números, ¿verdad? En cada elección presidencial, cada 5 años, decimos ganó la mayoría. ¿Por qué ganó la mayoría? Bueno, vamos a suponer que un partido tuvo el 40% y le ganó al segundo partido que tuvo el 30%, ¿verdad? Y luego hubo un partido que tuvo el 20% y otro partido que tuvo el 10%. La pregunta es, ¿acá ganó la mayoría? Y la respuesta es claramente no, porque el que ganó representa solamente el 40%. Ellos, todos los que perdieron, representan el 60%. Entonces, este 40% le ganó a ellos, pero no es la mayoría. No es la mayoría. O sea, en un sistema como el nuestro, en nuestro país, realmente no gana la mayoría. No gana la mayoría porque este 40% no es la mayoría. Y creo yo que la última elección, o por lo menos la que yo recuerdo,
o de la que tengo conocimiento, no sé, ustedes me van a decir si no es así, para eso tienen el foro ahí donde pueden tirar su conocimiento que tengan. Según recuerdo yo, Raúl Cubas, en el año creo que 98, ganó las elecciones con el, creo que era 50 o 51%. Y en ese entonces sí se puede decir, o en ese caso sí se puede decir que ganó la mayoría, porque ganó la mitad más uno. Y eso es la mayoría. Sin embargo, cuando gana el 35%, el 38%, el 40%, incluso el 44, 45%, no ganó la mayoría. Por eso es que en otros países, como por ejemplo en Chile y en Estados Unidos, en donde si bien el sistema chileno y el estadounidense no son iguales, lo que me interesa contarles es que en esos sistemas sí gana la mayoría. ¿Por qué? En Chile se hace una segunda vuelta. ¿Por qué? Supongamos que en el mismo ejemplo, 40%, 30, 20 y 10. Si esto pasara en Chile, este 40 y este 30 se van a una segunda vuelta, porque ninguno de ellos obtuvo la mayoría. Este tuvo 40, este tuvo 30, ninguno tiene la mayoría. Ustedes van a decir, pero este ya ganó, tiene más que él. Y sí, pero no es la mayoría. Entonces ellos se van a una segunda vuelta para pelear por los votos de estos. De estos, ahora se van a tener que dividir si le hacen ganar a este o a este. Este que perdió en la primera vuelta puede ganar ahora en la segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta sí evidentemente como hay dos, sí va a ganar la mayoría. ¿Entienden? Entonces ahí sí podemos hablar de que existe una verdadera democracia, porque sí ganó la mayoría. El sistema estadounidense no es un sistema de doble vuelta, sino es un sistema, digamos, un sistema, si nuestra democracia ya es indirecta, la de ella es más indirecta todavía. Porque sabrán ustedes que en los Estados Unidos, cada estado, porque hay 50 estados, cada estado tiene, de acuerdo a su población, una cantidad de representantes. Por ejemplo, el candidato que logra ganar en California prácticamente ya gana las elecciones porque California tiene no sé cuántos representantes, es un número tal es así que uno puede ganar en California y en otros tantos estados y no tener siquiera 20 de los 50 estados, pero esos 20 de los 50 tienen más representantes que los otros 30 estados juntos. Entonces pueden ganar. Entonces, cuando el estadounidense va y deposita su voto, ¿qué es lo que sucede? Se eligen a los representantes por un sistema que se llama del todo o nada. Quiere decir que supongamos California, supongamos, no recuerdo bien el número, pero era prácticamente algo así. Supongamos que California tiene 50 representantes en la asamblea que va a elegir al presidente. Bueno, en California ganó el partido rojo, le ganó el partido blanco. Bueno, eso quiere decir que los 50 representantes de California van a votar por el partido rojo. O sea, son representantes del partido rojo. El partido blanco, no importa si haya perdido por un voto, se queda en cero. No tiene un representante, no va a llevar a la asamblea que va a elegir al presidente. Uno no va a llevar. ¿Por qué? Porque es todo o nada. El que gana lleva todo. Y el que pierde, no importa si es por un voto, pierde todo. Entonces, el ciudadano norteamericano, bueno, el ciudadano estadounidense, ¿verdad? De los Estados Unidos de Norteamérica, ese ciudadano elige al representante que luego, entre los representantes de los 50 estados, se van a ir a reunirse en una especie de cónclave y ellos son los que van a elegir al presidente. O sea, el ciudadano le elige al que le va a elegir al presidente. Pero de todas maneras, en esos casos hay una democracia porque se gana la mayoría. Porque gana la mayoría.
Sin embargo, en un sistema como el nuestro siempre me quedó esta duda, ¿verdad? Ya, sinceramente, desde época de colegio empecé a leer los textos breves y decían, pero ¿será que es democracia? Decía. Ya con el tiempo leí Vidal Campos, leí algunos otros autores y me di cuenta de que, bueno, así como, bueno, a mí me llamó la atención uno de estos problemas, pero había sido que hay miles, había sido que hay miles de fases de segregaciones de cada una de las formas de Estado y de gobierno. Bueno, esta es una nada más la que quería que tengan en cuenta. Bueno, entonces tenemos una democracia directa que yo les había dicho que era la democracia griega, donde no hay representación. Esta democracia directa, que se llama también democracia pura, es aquella en la que el pueblo directamente ejerce el poder. Directamente, no hay mandatario, no hay representante, sino que el pueblo ejerce el poder. Sin embargo, hoy en día esto sería, imagínense, somos creo que 7 millones de paraguayos, imagínense en una asamblea mínima de curso, ¿verdad? De curso para elegir delegados, no nos ponemos de acuerdo. En una reunión familiar, cuando vamos a ver qué vamos a comer o qué vamos a tomar, no nos ponemos de acuerdo. Menos todavía nos vamos a poner de acuerdo 7 millones de paraguayos, ¿verdad? Imagínense en países que tienen más habitantes, ¿verdad? Entonces, la democracia pura o directa, si bien estuvo en vigencia en la antigüedad, se puede hablar también de algunos ejemplos, es prácticamente impracticable en la actualidad. Ahora, cuando hablamos de la democracia representativa, sí, tenemos que decir que es la nuestra, la indirecta, donde nosotros, los ciudadanos, elegimos a nuestros representantes por medio del sufragio. Entonces, el sufragio es el ejercicio de nuestro poder, porque en la democracia el poder descansa en el pueblo, pero el pueblo, la forma que tiene de ejercer ese poder que ostenta es por medio del sufragio. Por eso es que es tan vigente esa famosa frase del voto castigo, ¿verdad? Porque nosotros con nuestro voto podemos castigarle a cualquier político, podemos castigarle a cualquier partido político, podemos castigarle a cualquier movimiento político. Entonces, la vigencia del voto castigo hasta hoy en día, hasta hoy en día es muy importante en un sistema democrático como el nuestro. Todavía en un sistema en el que, bueno, hoy en día, si bien no tenemos listas abiertas, tenemos listas cerradas, pero desbloqueadas. Tal es así que anteriormente, por ejemplo, ahora que vamos a tener elecciones de concejales, anteriormente en la lista estaba el candidato a presidente, el candidato a intendente y los candidatos a concejales y solamente aparecía el número uno, la cara linda del número uno, y vos le votabas a ese y ya le votabas a todos. Y luego por el sistema DON se dividían, por el sistema DON se dividían, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, se forma la lista y ahí se cierra. Sin embargo, hoy con las listas cerradas, desbloqueadas, nosotros cuando votamos, tenemos la foto y los nombres de todos los candidatos y nosotros podemos elegirle al 30 y podemos elegirle al 1, al 5, al 8, ¿verdad? Entonces ya no pasa más por tratar de pelear de que nosotros quedemos entre los primeros puestos, ¿verdad? Porque anteriormente los candidatos teníamos que pelear, bueno, si es que si es que hay dos movimientos, si es que hay dos partidos y tienen que entrar aproximadamente 10, entonces yo tengo que entrar entre los 5 primeros y voy a entrar directo, ¿verdad? Y si es que estoy en el 9, en el 10, bueno, si es que no hay muchos votos, de repente no entro, ¿entiendes? Entonces, hoy en día, bueno, eso terminó. Tal vez así que esta es la primera elección que vamos a tener este año, en donde en una caminata por un barrio, ¿verdad? Con un candidato a intendente, hay posiblemente 5, 10, 15 o 20
candidatos a concejales y cada uno pide voto por sí mismo, porque si se le vota al otro ya no se le vota a él. Entonces yo no puedo más decir ahora votar nomás mi lista y ahí yo ya estoy en la lista bien ubicado y ya voy a entrar. Anteriormente yo decía así, votar lista tanto y ya está. Sin embargo, hoy en día no puedo. Hoy en día tengo que decir, no, vota por mí. Imagínense la mutación de la política a partir de ahora, que empezamos con las municipales y luego para el 2023 para las presidenciales. Bueno, el programa nos pide también que hablemos de los partidos políticos. Tengo acá una definición de Justo Prieto. Decía que los partidos políticos son asociaciones con vocación de poder, voluntad de mando, de dominio o señorío que canalizan la opinión pública y tienen por objeto la organización, conducción e integración del Estado. La verdad que es una definición muy completa que es citada por Manuel Ramírez Candia en su obra, ya recomendada también. Bueno, esos serían los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos que según la Constitución Nacional son personas jurídicas de derecho público. Ahora, en cuanto a las funciones de los partidos políticos, Manuel Ramírez Candia dice que son participar en la formación de las autoridades electivas nacionales, departamentales y municipales. Esa es posiblemente la función que todos conocemos. Pero luego tenemos otra, por ejemplo, la orientación política la orientación política nacional. Y acá surge, para los que, como decía un recordado profesor, ¿verdad? Para los que peinan más canas que otros, ¿verdad? Acá surge, por ejemplo, lo que decía Luis María Argaña. Luis María Argaña fue conocido por una famosa frase que decía que un colorado es mejor que 100 liberales. Y que mucho se le criticó a Argaña por decir que un colorado es mejor que 100 liberales. Y una vez le preguntaron a Argaña por qué él decía que un colorado es mejor que 100 liberales. Y él decía, por la doctrina del partido. Decía. Porque la doctrina del Partido Colorado, decía él, no lo digo yo, la doctrina del Partido Colorado es 100 veces mejor que la doctrina del Partido Liberal. La doctrina del Partido Liberal es mala, decía. Entonces, evidentemente que los que están a favor de la doctrina liberal son 100 veces peores que los que están a favor de la doctrina colorada. Imagínense de dónde venía su frase, ¿verdad? Evidentemente que si uno escuchaba esto sin la explicación, de repente que le golpeaba, le dañaba. Esa fue la explicación que él dio, ¿verdad? Ya va a quedar en manos de ustedes investigar qué dice la doctrina de uno y otro partido, ¿verdad? Qué dice la doctrina colorada, qué dice la doctrina liberal, ¿verdad? Pero eso fue lo que decía, por ejemplo, Luis María Argaña, ¿verdad? Recordado, llegó a ser vicepresidente de la República y también saben que su muerte generó el marzo paraguayo. Entonces, otra de las funciones de los partidos políticos es la orientación política nacional, hacia dónde vamos con la política. También la formación cívica de los ciudadanos, la defensa del sistema democrático, de un sistema democrático que está instalado en nuestra Constitución, la defensa de los derechos humanos, también dice Ramírez Candia, y hacer respetar el carácter no deliberante de las fuerzas públicas, también dice el citado autor. Entonces, esas serían las funciones de los partidos políticos. Luego tenemos una distinción entre los dos tipos de sistemas democráticos que serían el sistema presidencial o presidencialista y el sistema parlamentario o parlamentarista. El sistema presidencial es aquel en el que hay un presidente y un parlamento o un congreso. El nuestro se llama congreso, no se llama parlamento. El jefe del gobierno es el presidente. Ahora, en un presidencialismo puro, ni siquiera hay gabinete. ¿Qué sería el gabinete? El gabinete sería los ministros que asisten al presidente. Ministro de Hacienda, ministro de Educación, ministro de
hoy en día hay cada vez más ministerios, ¿verdad? En un sistema presidencialista puro, tampoco existiría un recíproco control. ¿Qué quiere decir un recíproco control? Que el presidente le pueda controlar al Parlamento o Congreso y que el Congreso le pueda controlar al presidente. Ni siquiera eso existiría. Por eso es que nuestro presidencialismo, porque el Paraguay tiene un sistema presidencialista, pero en nuestro presidencialismo sí hay un gabinete, porque el presidente está apoyado por su gabinete, por sus ministros, ¿verdad? Y sí hay un sistema de recíproco control que está en la misma constitución, ¿verdad? Entonces, tanto el presidente puede controlar al poder, al parlamento, perdón, al Congreso. Nosotros tenemos Congreso, no Parlamento. El presidente puede controlar al Congreso y el Congreso puede controlar al Parlamento. De hecho, los tres poderes del Estado se pueden controlar entre sí. Y eso es realmente lo más importante que tiene una constitución. Que si bien el poder que es uno solo, se divide en poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, que exista entre ellos un recíproco control. Eso es realmente lo más importante de la división del poder. De la división del poder de la que hablaba Montesquieu, ¿verdad? Montesquieu decía, bueno, vamos a dividir el poder. Perfecto, que exista una división de poder, pero también exista un recíproco control del poder. Y eso, felizmente, lo tiene nuestra Constitución Nacional. Ahora, cuando hablamos de un sistema parlamentario, tenemos que ver de que existe un parlamento, ¿verdad? Un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿verdad? El parlamento está conformado prácticamente como nuestro Congreso, por representantes del pueblo. El jefe de Estado podría ser, de hecho normalmente lo es el rey o la reina. Y dentro del Parlamento, uno de ellos es el que ejerce el carácter de jefe de gobierno, y ese es el denominado primer ministro. Entonces, el primer ministro es el jefe del gobierno, pero el jefe del Estado es el rey o la reina. Y el primer ministro es uno de los miembros del Parlamento. Es uno de los miembros del Parlamento. Ejemplos de estos los tenemos, por ejemplo, en España, donde hay un rey, y en el Reino Unido, donde hoy en día está la reina Isabel, creo que se llama, Isabel II, la reina Isabel. Bueno, entonces en estos casos es donde famoso se dice de que el rey reina, pero no gobierna, porque el rey está ahí, es el jefe del Estado, pero no del gobierno. De hecho, que no se puede meter en los asuntos del gobierno, porque los asuntos del gobierno descansan en el primer ministro. Si ustedes vieron películas, series, hay por montones, en donde se muestra justamente de que el primer ministro todos los días va, creo que unos minutitos, y le tiene que dar un pantallazo de lo que está sucediendo en el gobierno, ¿verdad? Al jefe de Estado, es decir, al rey o a la reina. Pero a este no le puede dar más que consejos, no le puede decir, hace esto, hace lo otro, porque el primer ministro realmente es el que ejerce el gobierno. Otro es el jefe de Estado, el rey o la reina. Bueno, la monarquía entonces parlamentaria es la que hablamos de los sistemas de España y del Reino Unido. Entonces hay unos regímenes del gabinete y del primer ministro. El gabinete vendría a ser en los sistemas presidencialistas y el primer ministro es uno de los parlamentarios en este sistema parlamentarista. Finalmente tenemos que hablar del gobierno. El gobierno que no es otra cosa que
el ejercicio del poder. Porque tenemos un poder. Este poder, que es uno de los elementos del Estado, descansa en quién descansa. Este poder descansa en el gobierno. Ahora, ¿y quién ejerce el gobierno? Y el gobierno lo ejercen los órganos. El gobierno lo ejercen los órganos. Entonces, el gobierno vendría a ser el ejercicio del poder. O sea, ¿cómo ejercemos nuestro poder? ¿Y para qué ejercemos nuestro poder? Entonces, ya que este poder lo dividimos en ejecutivo, legislativo, judicial, cada uno de esos tiene sus propios fines y sus propias funciones. Entonces, tenemos un Estado que lo dividimos en tres poderes, y esos tres poderes tenemos que tener funciones para poder cumplir los fines del Estado. Entonces, el gobierno vendría a ser el ejercicio del poder. El ejercicio del poder para cumplir los fines del Estado. El gobierno es el ejercicio del poder. Este poder, entonces, este poder que tiene el Estado, como uno de sus elementos estructurales, es ejercido por los hombres, y estos hombres se denominan órganos. Esto viene de una teoría de las personas jurídicas, la teoría del órgano, admitida por nuestro Código Civil. Bueno, y el conjunto de órganos constituye el gobierno, es decir, el ejercicio del poder, el ejercicio del poder. Bueno, de esa manera que estamos dando un cierre a esta lección, y ya en la siguiente vamos a estar hablando del constitucionalismo y de la separación de poderes. Vamos a estar hablando de la separación de poderes, que es otro de los temas interesantes que tiene esta primera parte histórica, ¿verdad? Esta primera parte histórica que guarda relación con nuestra materia. Entonces, estamos viendo las teorías, las doctrinas, la historia, ¿verdad?, de lo que tiene que ver el Estado, y luego ya vamos a inmiscuirnos en lo que sería propiamente hablar del Estado, de los órganos, justamente de los órganos de este Estado, los órganos de este Estado. Y ahí vamos a hablar de todos los órganos que están en la segunda parte de nuestra Constitución.